Hola, saludo para todos. Mi nombre es José Antonio Arevalo, estudiante de Derecho, y en este video voy a analizar el caso del señor Carlos, que es un señor empresario de 72 años, y este señor falleció y dejó pues diferentes bienes, una esposa y 4 hijos. El propósito de este análisis es explicar qué es una sucesión, en qué consiste y de qué manera pues se puede realizar. También cabe mencionar que debemos analizar cuál es la relación paterno-filiales, principalmente también determinar qué bienes deben ser parte del proceso sucesorial y cómo podría realizarse su distribución de acuerdo con el derecho colombiano. Bueno, decimos que una sucesión es el proceso mediante el cual después de la muerte de una persona se determina qué ocurre con sus bienes, derechos y obligaciones que pueden transmitirse a sus herederos. La sucesión es importante porque permite organizar jurídicamente el patrimonio que deja una persona y establecer quiénes tienen derecho a recibirlo. De esta manera se busca proteger tanto los derechos de los familiares como los de otras personas que puedan tener de alguna u otra manera derecho reconocido por la ley. En este proceso también es importante diferenciar entre los bienes que pertenecen al fallecido y aquellos que pueden corresponder al cónyuge por la liquidación de la sociedad conyugal, si esta existe. Bueno, decimos que la relación con las relaciones paterno-filiales, en este caso las relaciones paterno-filiales son especialmente importantes porque Carlos dejó 4 hijos: Ana, Laura, Jorge y Luis, de los cuales Luis es presentado como un hijo extrapatrimonial. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que fue por fuera del matrimonio con el cual pues tenía a la hora de fallecer. Sin embargo, esa condición no significa que tenga menos derechos sucesoriales que sus otros hermanos, ¿sí? En Colombia, los hijos tienen igualdad de derechos y obligaciones y los descendientes del mismo grado reciben iguales cuotas en la sucesión. Por esta razón, mi propuesta parte de reconocer a Ana, Laura, Jorge y Luis como hijos con igualdad de derechos dentro de la sucesión, siempre que su filiación esté legalmente establecida. Bueno, hacemos un análisis del caso y pues el señor Carlos decimos que estaba casado con la señora Marta Pérez y tuvo 3 hijos. Durante su matrimonio, pues tuvieron a Ana, Laura y Jorge. Pero antes de ese matrimonio, ¿sí? Antes de ese matrimonio, el señor Carlos tuvo por fuera de ese matrimonio al hijo llamado Luis, con quien tuvo pues un contacto ocasional, ¿sí? No tan frecuente como sus otros hijos. Al fallecer el señor Carlos dejó 3 propiedades. Dejó una casa, una finca y un apartamento. También el señor Carlos dejó una cuenta bancaria con $100,000, una colección de arte valorada en aproximadamente $50,000 y acciones empresariales valoradas en $200,000. Decimos que todos estos bienes deben ser identificados y valorados dentro de un inventario sucesoral, ¿sí? Pero esto, antes de repartirlos, es necesario determinar cuáles pertenecían exclusivamente al señor Carlos y cuáles podrían estar relacionados con la sociedad conyugal. También decimos que, bueno, cuáles bienes serían, o mejor, estarían en la sucesión. En principio entrarían lo que es la masa sucesorial, ¿sí? Los bienes de derechos y obligaciones transmitibles.
que pertenecen al señor Carlos, ¿sí? En su momento de fallecimiento. Por lo tanto, debe ser examinados la casa, la finca, el apartamento, el dinero existente en la cuenta bancaria, la colección de arte y las acciones empresariales. Sin embargo, no sería correcto afirmar automáticamente que el 100% de todos esos bienes se reparte entre los hijos. Cabe mencionar que primero se debe establecer la autoridad de cada bien y si corresponde a realizar la liquidación de la sociedad conyugal. Después de determinar el patrimonio que efectivamente corresponde a la herencia, se realiza la distribución sucesorial. El problema del testamento es el siguiente, que es otro aspecto fundamental en el caso del señor Carlos. Decimos que el señor Carlos dejó escrito en su testamento que quería entregar su colección de arte a una fundación y una cantidad de dinero a su amigo Pedro, que además dentro del testamento no mencionó ni a su señora esposa, que es la señora Marta, ni a sus hijos, ¿sí? Sin embargo, el caso señala expresamente que Carlos no había cumplido las formalidades requeridas por la legislación colombiana. Por esta razón considero que eh, no se puede, digamos, partir simplemente de las disposiciones del documento como si fueran automáticamente válidas. Primero tendría que determinarse si jurídicamente es viable el testamento, ¿sí? Y si tiene una validez. Además, aunque existieran un testamento válido, Carlos no podría desconocer sin más los derechos que por ley protege a sus legitimarios, ¿sí? La legislación colombiana reconoce a los descendientes como legitimarios y establece reglas sobre la legitimidad y la porción de libre disposición. Por eso la intención de beneficiar a la fundación y a Pedro tendría que analizarse dentro de los límites establecidos por la ley, ¿sí? Mi propuesta para resolver esta sucesión, ¿sí? Este caso en particular, sería que, pues bueno, en mi opinión, si todos los interesados son capaces y no existe conflicto entre ellos, una de las alternativas sería más adecuada, sería como adelantar el trámite sucesorial ante una notaría, con la participación de los interesados y mediante el procedimiento correspondiente. En Colombia es posible realizar la liquidación de herencia ante un notario cuando los herederos legitimarios y el cónyuge sobreviviente, que en este caso es la señora Marta, incluyen el trámite, la identificación de las personas, ¿sí? De los bienes, su inventario y avalúo, la relación del pasivo y la elaboración de la participación o adjudicación, ¿sí? Y pues decimos que en este caso se identificaría el patrimonio del señor Carlos después de esto se determinaría qué corresponde a la sociedad conyugal. Si existe finalmente, pues entonces se establecerá cuál será la masa herencial. Posteriormente, se reconocerían los derechos de los 4 hijos, Ana, Laura, Jorge y Luis, todos con igualdad de condiciones, ¿sí? Ahora bien, respecto a la señora Ana, también debería determinarse los derechos que le corresponden como cónyuge sobreviviente, ¿sí? Incluyendo los relacionados con la sociedad conyugal y cuando sea procedente la porción conyugal, ¿sí? Bueno, llegando a esta parte de este proceso, ¿sí? Pues bueno, en conclusión sería, el señor Carlos
demuestra una sucesión que consiste simplemente en repartir los bienes entre los familiares, ¿sí? Es necesario identificar quiénes tienen derechos, determinar cuáles bienes pertenecen al fallecido, establecer las obligaciones existentes, revisar también la situación de la sociedad conyugal y analizar la validez del testamento, ¿sí? Desde mi punto de vista, una solución o digamos la más adecuada sería realizar primero la liquidación de la valoración del patrimonio, reconocer los derechos de Marta y de sus 4 hijos, ¿sí? Bueno, de los 4 hijos que dejó el señor Carlos. Posteriormente, efectuar la participación de la herencia conforme a la ley, ¿sí? También considero importante destacar que el señor Luis, sí, por ser un hijo extrapatrimonial, debe recibir no, pues no debería recibir un trato diferente a sus otros hermanos, ¿sí? Ya que pues son hijos de un mismo padre, ¿sí? Independientemente si no es la misma madre, pero sí del mismo padre. Entonces todos tendrían, digamos, la igualdad entre los 4 hermanos, tendrían los mismos derechos, ¿sí? Eh, Entre los hijos es fundamental para garantizar una sucesión justa y respetuosa de las relaciones familiares, ¿sí? Para que pues no vayan a crear, digamos, de cierta manera un conflicto entre los hermanos, ya que pues se está hablando de bienes y pues de unos dineros que se encontraban en las cuentas, ¿sí? Entonces, muchas veces eso genera conflicto entre los hermanos. Finalmente, este caso permite comprender que el derecho sucesorial busca organizar la transmisión del patrimonio después de la muerte o fallecimiento de una persona, ¿sí? Y al mismo tiempo proteger los derechos de las personas que tienen una relación familiar jurídicamente reconocida por el causante, ¿sí? Que en este caso sería el señor Carlos. Bueno, hasta aquí nuestro video. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.